Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Amén. Sí, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Cristo. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Por eso juntos podemos decir: y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta
falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Oh, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Tú eres bueno. Tú eres bueno, Dios. Aleluya. Amén. Qué hermoso adorar al Señor juntos y declarar esta gran verdad para nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo. Con Él estamos completos. Amén. No nos falta Nada. Y es hermoso este canto que nos sirve de base en esta carta de Judas, que él desenmascara a los falsos profetas. Creyéndose muy espirituales, Judas dice no deben seguir sus doctrinas, no deben de seguir su ejemplo, no deben de seguir sus prácticas, porque estos falsos profetas estaban diciendo, bueno, es cierto, Jesús dijo, Jesús hizo, Jesús dice va a venir, va a volver a venir, pero en realidad ya se ha tardado mucho, en realidad tenemos algo más que Jesús que darles, y entonces se extendían sus doctrinas falsas, diciéndoles que Cristo no era suficiente, y como no era suficiente, entonces ellos podían mostrar sus doctrinas. Así que, qué bien nos cae este canto, porque en él estamos completos. Completos. Yo estaba recordando, pastor, que como en toda esta sección que hemos venido describiendo el carácter del impostor, ¿verdad? Desde los versículos 8 al 19, aunque estamos estacionados en el verso 17 y 19. 17 al 19, pero Judas primero escribió sobre las referencias y profecías acerca de los impostores espirituales, que eso lo vemos en estos versos, pero más adelante vamos a encontrar también cómo el propósito de él es advertir. Yo creo que muchas veces no nos gusta ser advertidos, algunos quizás por orgullo espiritual, otros porque piensan que no lo necesitan, otros porque no le dan importancia de vida. Pero en realidad conocer los rasgos del carácter del impostor espiritual tiene que ver con todos nosotros. Y Judas en estos versos hace ver pues a todos los creyentes que no debemos de sorprendernos, ¿verdad? Y que no podemos nosotros tampoco ser sencillos e ingenuos con lo que está aconteciendo, ¿verdad? Y estos versos que vamos a retomar nos ubican, ¿verdad? Porque está definiendo también este carácter, ¿verdad? Estas amonestaciones. ¿Lo leemos, pastor? Sí, desde el verso 17 empiezo. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el primer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, con E mayúscula. Bueno, Dios nos decía ayer que debemos tener buena memoria, que debemos retener la palabra que nos ha sido dada, los dichos, como dice claramente, las palabras dichas por los apóstoles, que fueron columnas y baluarte de la verdad, aquellos que fueron primeros testigos de Jesucristo, y de Pablo, que fue como un abortado, dice él, al final, ¿verdad? Como que no iba a aparecer, como que llegó tarde, ¿verdad? Cuando Jesucristo estaba escogiendo a sus 12 apóstoles, pero al final aparece Pablo, que nos ha dejado, es un legado espiritual de la vida y la obra de Jesucristo de manera teológica y en la práctica, porque debes saber que el apóstol Pablo era un teólogo práctico. El apóstol Pablo no era un teólogo de seminario, pastora. El apóstol Pablo no era un teólogo de escuela, de universidad. En el haber. El apóstol Pablo era un teólogo que sí había tenido una formación hebrea, judaica,
pero en el cristianismo usted lo puede ver en sus cartas. El apóstol Pablo te describe y a veces, bueno, hay que volver a leer para poder entender exactamente lo que está diciendo. Y aún sus compañeros de milicia como Pedro decían, pues hay cosas difíciles de entender, decía Pedro. Claro, el acervo cultural de Pablo era muy extenso, pero uno lee sus epístolas y si uno sigue leyendo después de la mitad de sus epístolas, por ahí uno encuentra que hay una exhortación y a una demanda a vivir la vida cristiana en el haber de nuestros días, es decir, en el cada día de nuestras vidas. Por eso se debe disfrutar al apóstol Pablo. Judas lo dice muy bien, los apóstoles, porque él no se mete dentro de esos apóstoles. Sí, yo estaba estudiando este verso en particular, el 18, que es fuerte. Algunos atrevidos dicen que como que este pasaje como que está fuera de lugar, pero fuera de lugar porque les conviene tener ese pensamiento que está fuera de lugar, porque Judas lo que está es afincando, ¿verdad? Al mencionar, me gusta que en el postrer tiempo habrá burladores, pero él en los versos anteriores nos dice que tengamos memoria, ¿verdad? De lo que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo ya lo habían dicho, ¿verdad? Y dice que esto está bien, dice, lo que Judas quiere destacar en este verso 18, dice, para nosotros en este tiempo debemos de entender que la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y su retorno inminente. Y dice, porque él habla de los últimos tiempos, sí, en el postrer tiempo. Ellos se burlaban de esa doctrina. De esa doctrina bueno, de hecho, hoy en día hay muchas herejías que se burlan de los que creemos del regreso de nuestro Señor Jesucristo. No, incluso tú encuentras y escuchas, o no escuchas, que en su mensaje o su temática o en sus procesos discipulares hablan de la segunda venida de Cristo, porque eso es que cuando uno vive, pastora, al límite de la venida de Cristo, dice la Escritura que debemos de estar santificados, como dice 1 de Pedro 5:23, es decir, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad?, deben permanecer santificados para la venida del Señor. O santifique, dice, o santifique. Eso significa que nuestra santidad debe ser en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Porque muchos decían, está bien ser santos en el área del alma y del espíritu, pero en el cuerpo, para acá. Y estos eran burladores. Ellos se reían de que un pastor estuviera diciendo a su congregación, Jesucristo vuelve y revuelve pronto. Hoy casi ni escuchamos mucho de esos mensajes de la venida de Cristo, pero uno dice, bueno, pero debería estar en el proceso discipular, por lo menos de la iglesia. No, es que como son temas de estudio profundo, que es doctrina, obviamente se requiere sentarse, ¿verdad?, con las personas y juntos caminar. Pero el púlpito debe abrir esa temática. Debería abrir, que aunque tal vez no un estudio tan profundo, pero sí enseñar las verdades bíblicas. Desafiando, sí, por supuesto. En el devocional que escribo día con día, hoy me refería a 1 de Pedro 4:16, que dice el apóstol Pedro, mire, encajando muy bien con lo que Judas está hablando, dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Y nosotros encontramos a Judas que no siente vergüenza. Claro que no. Que no se intimida, ¿verdad? Porque hay muchas formas de padecer. Generalmente se padece o porque estamos haciendo la voluntad de Dios, o ya sea por malas decisiones o por nuestra propia cosecha, nuestras propias necesidades, ¿verdad? Porque claramente este verso de 1 de Pedro 4 dice, cuando padecemos por Cristo, ¿qué habrá significado para los creyentes de esa época enfrentar todas estas herejías? Claro. Estaban padeciendo por Cristo, porque en realidad se desafía nuestra fe. Muchas veces tenemos que luchar en esperanza contra esperanza, pero hay algo que a mí siempre me ha impactado, y es que muchas veces pensamos que sufrir por Cristo es como hasta simpático, ¿verdad? Pero en realidad este era un precio enorme que estaba pagando. Claro.
Judas dice, los que deben de sentir vergüenza son ellos, no nosotros. ¿Por qué yo me voy a avergonzar de la segunda venida de Cristo? ¿Por qué yo me voy a avergonzar de proclamar que en Jesucristo está todo y en Él, de su plenitud, tomamos todo? Gracia sobre gracia. ¿Por qué me voy a avergonzar yo de la fe que ha sido dada a través de los apóstoles que le acompañaron al Señor Jesucristo? ¿Por qué me voy a avergonzar? Hoy en día algunos de estos predicadores, mal llamados ministros del Evangelio, porque no lo son, hablan y te dicen que esas doctrinas son doctrinas, como dice el libro de Hebreos, son doctrinas primarias, ¿verdad? Los rudimentos, ¿verdad? Nosotros ya estamos hablando de otro tema, ya no, esas cosas ya no se deben de hablar en la iglesia. Y entonces te quieren hacer sentir mal o sentir vergüenza de que no has alcanzado esos niveles espirituales. Ellos son los que deben de sentir vergüenza por ese yo arrogante que tiene, por esa soberbia que tiene. Por supuesto, y arrepentirse y volver, porque las doctrinas esenciales del cristianismo se deben de predicar. Dios se manifiesta en tres personas: la Trinidad, la segunda venida de Cristo, la santidad de Dios, la salvación de Dios al hombre. O sea, son doctrinas que deben de estar en la iglesia del Señor. Pero es interesante que aquí, y vamos a ir al verso 19, después de recordar que, o más bien que Judas nos dice, tengan memoria, eso significa retener la palabra. Otro dice, no hagan caso de estos burladores, háganlos a un lado. Y número 3, dice el verso 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Cómo saber entonces que alguien está fuera del foco de la palabra? Es que causan divisiones. Yo investigué también sobre esta palabra en el griego, la traducción de sensuales, porque hay veces decimos como esas manifestaciones eróticas, ¿verdad? Provocativas, pero realmente bien profunda, porque dice que Judas usa esta palabra de sensuales que es susikos, que para referirse a sensualidad, que es un apetito carnal, y dice que hubiera podido emplear el término simplemente carne. Sí, quedarse simplemente carne. Que en el griego se llama sarx, ¿verdad? Ajá. Hay tres tipos. Ahí está esa carne, esa carne física normal del cuerpo, la carne, pero es normal, es decir, el cuerpo en lo natural. Y está sarx, que es la carne que tiene que ver con el viejo hombre, con los pecados del viejo hombre. Pero aquí él usa otra palabra. Y dice, parece que Judas no quiere poner solamente el énfasis en la pasión, sino que es más profundo que la pasión. Dice, como dijo él en los versos 3 y 4, dice, lo leo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Nosotros sabemos que crecer en el Señor es un proceso y lleva tiempo. Muchos de nuestros malos hábitos no son destruidos por nuestra fuerza, sino cuando empezamos a tener los hábitos espirituales, nuestra vida, nuestro ser no tiene necesidad de aquellas cosas que antes eran sensuales. He notado creyentes en el devenir de la vida de cristiana que son muy espirituales cuando cantan, muy espirituales, a veces hasta cuando predican, pero en la práctica, en el conversatorio con ellos, así cara a cara, en su lenguaje que usa, uno describe esto que Judas está diciendo, sensuales, y es como que no le dieran importancia. Así se hablan acerca, o cómo quedan viendo a una hermana en la iglesia, o lo que hablan en términos de sexualidad. Por su vida privada. Por sí, quizás no están llevándola a un pecado de fornicación o de adulterio, pero hay sensualidad en sus labios.
hay hermanas que necesitan madurar y crecer en esto también. Es decir, si usted es una mujer soltera, obviamente está buscando atraer a un muchacho o está buscando atraer a un hombre soltero. Pero si ya estás casada, tú debes, sea que estés casada o estés soltera, debes traer decoro a tu vida. Porque el decoro es lo que la Biblia nos dice que debe haber tanto en la vida de una mujer como en el hombre. Nunca olvido en mi trabajo como discipulador hace muchos años ya. Estoy hablando de los años 80. Tenía mi grupo de discípulos y recuerdo, yo me fijaba en ellos, los veía cómo su comportamiento dentro de la iglesia. Siempre estaba pendiente porque creo que si uno es un discipulador debe estar pendiente de su discípulo. Y esa vez yo lo miré con una camisa, como dirían aquí en Honduras, pelo en pecho, es decir, abierta su camisa. Yo me acerqué y le dije, hermano, arréglate esa camisa. Simplemente es una palabra de un discipulador. ¿Por qué? Porque estos falsos profetas tenían esa característica, la sensualidad. Y esto ligaba, pastora, con estos llamados gnósticos, que al final, estos gnósticos en particular, dice este comentarista, el argumento de estos gnósticos es que el pecado ya no les puede hacer daño alguno, pues están más arriba de eso, siendo la materia mala y el espíritu bueno. Ya lo hemos dicho, que esta mezcla de gnosticismo venía desde el Oriente, ¿verdad?, a Medio Oriente, donde se desarrolló el cristianismo principalmente a sus inicios, también de la filosofía griega, donde el alma era lo bueno, el cuerpo era malo, y Platón decía entonces que el alma, que el cuerpo era una prisión y que una vez que mueres el alma era liberada, porque los griegos ellos creían en la transmigración del alma. Ellos creían que el alma existía más allá de la muerte, pero ellos no creían que el cuerpo podía resucitar, porque para ellos el cuerpo era algo malo en todo su devenir. Y estos falsos profetas, entonces, son aquellos que aparecen en las congregaciones, se ven muy espirituales y te hablan muy espiritualmente, pero tienen una vida desordenada. No se corrigen, no se ordenan. Es que a mí me cuesta, sinceramente, y brego con eso, es que no comprendo cómo alguien puede tener una doble moral de vida. O sea, en la casa de Dios, presentarse de una manera y vivir de otra manera, ¿verdad? Me cuesta, ¿verdad? Porque yo sé que todos tenemos luchas, queremos vivir para agradar al Señor con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y he escuchado personas como que nos trasladan esa responsabilidad solo a las personas que servimos al Señor. Pero esto tiene que ver con cada creyente, porque Dios es un Dios personal, ¿verdad? Lo que a los líderes nos toca es modelar pero responsabilidad es de todos. Entonces, muchas veces nos damos como este pasaje, estos espacios de libertinaje que convertimos en no la libertad, porque mire, hay mucha diferencia entre libertad y libertinaje. Esa libertad de todo yugo de opresión, esa libertad que tenemos en Cristo para ser nueva criatura, esa libertad para servir sin ningún yugo que nos debilite o nos oprima. Pero el libertinaje es dar rienda suelta a toda nuestra concupiscencia, las pasiones, los deseos. Entonces, ¿dónde está el dominio propio, verdad? La Biblia dice que no hemos recibido, ¿verdad?, un espíritu de temor, sino que hemos recibido el dominio propio en nosotros. Es interesante, pues, porque los gnósticos se creían muy espirituales, pero Judas los desenmascara y usa esta frase, claro, no tienen al espíritu. Y cuando habla aquí de espíritu, es con E mayúscula. Cada vez que usted vea en la Biblia la palabra espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, quien nos lleva a Cristo, nos sostiene en Cristo y nos acompaña. Él es nuestro paracleto, está a nuestro lado. Jesús lo dijo, más vale que yo me vaya, porque si no, no vendría el Espíritu Santo, es decir, no estaría
allá a su lado. Pero estos se creían, como la palabra en griego es neumáticos, de donde viene nuestra palabra neumático, ¿verdad? Estaban tan llenos de aire, se creían espirituales. Entonces, neumáticos es la palabra para estos. Pero Judas viene y le dice, no, ustedes dicen ser espirituales, pero en la práctica es evidente la sensualidad, es evidente que la presunción. Sí, porque dice, Pablo les escribe a Timoteo, le dice que debemos de tratar con toda pureza, ¿verdad? A las más jóvenes dice, con toda pureza, como hermanas. Es decir, en ese sentido, en la iglesia del Señor se nos dice cuál es la forma, el orden que debemos de tratarnos. Y también afuera, es decir, muchos hoy, esta es una sociedad erotizada, lo sabemos, los medios de comunicación hoy ya no tienen más control mayor sobre, y los muchachos, los niños están teniendo acceso a la pornografía, a telenovelas ya erotizadas, series de películas que se dan en las diferentes plataformas, y hay creyentes que ni siquiera quieren controlar eso, lo dejan pasar, lo dejan venir. No, los creyentes debemos tener límites, porque si no, podemos caer en el error de los gnósticos. Es la vida espiritual, o yo estoy en un nivel espiritual, pero con tus acciones, con tu cuerpo, está manifestando algo diferente. Yo creo que estamos ya casi por cerrar, pastor, pero creo que algo que debe de cargar nuestro corazón es pedirle el discernimiento al Espíritu Santo y combatir contra los impostores espirituales, ¿verdad? Sí. Que se llaman pastores, profetas, maestros, evangelistas, apóstoles. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Concuerda la verdad del Evangelio, los estándares bíblicos con lo que enseña o con su testimonio de vida? Porque también muchas veces nos hacemos del ojo pacho, ¿verdad? Solo porque vemos el carisma en las personas. Pero realmente no hemos sido llamados, ningún creyente en Cristo hemos sido llamados para ser populares. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes, como dice el apóstol Pedro, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Uno no puede seguir a los líderes solo a través del don que tienen, porque algunos de ellos son dones que el Espíritu Santo les ha dado. Debemos de seguir a los líderes también a través del fruto en su vida. ¿Por qué? Porque si no seríamos irresponsables nosotros, porque solo queremos quizás el bienestar. Por ejemplo, hay personas que te ven y dicen, profetíceme. O sea, no le importa realmente quién es esa persona, no le importa si hay fruto del Espíritu Santo en ella, o sí o no. Simplemente lo que quieren es como visitar a un chamán, o visitar a algún brujo, o visitar o escuchar de alguien que dicen tiene el poder de sanar. No, los creyentes ya maduros debemos seguir a nuestros líderes, no solo por los dones, sino también por el fruto. Y si el fruto del Espíritu no está en ellos, debemos de poner en duda realmente ese don que se tiene. No vaya a ser que más bien el enemigo lo esté usando para confundirnos. Muy bien, vamos a saludarles, y en la mitad de la semana ya. Sí, ¿verdad? Sí. Miren que tenemos 12 personas. Qué lindo, saludos. Conectadas, ¿verdad? Juntamente con nosotros, les saludamos, nos están saludando también. Y bueno, yo creo que este grupo ha sido tan hermoso. Y hoy que estaba ahí sentada reflexionando, yo digo, ay Señor, danos un momento cuando ya baje todo este asunto de la pandemia, poder reunirnos con todos aquellos que por todo este año y medio, un poquito más, hemos estado juntos aprendiendo de la palabra, y poder reunirnos y hacer preguntas, pero este grupo, y no por ser selectos ni nada, sino porque en realidad es tan hermoso ver la fidelidad de los hermanos, ¿verdad? Que es su hora de almuerzo. Bueno, hay otros hermanos en otras naciones también, en diferentes horarios. Pero yo digo, qué bonito sería sentarnos. Claro que sí. No, y algún día los vamos a ver cara a cara. Y si no, pues en el cielo, seguro que sí, ahí estaremos. Dios, te damos gracias este día por
tu palabra. Gracias. Ayúdanos, Señor, a no caer en el error, que seamos sensibles a tu Espíritu Santo siempre, que no seamos engañados, Señor, por ningún viento de doctrina, sino que nos paremos firmes en la roca de Cristo Jesús. Él es nuestro fundamento. Los apóstoles establecieron y regaron, pero el fundamento es Cristo Jesús. Ayúdanos a tener buena memoria de los dichos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a distinguir a aquellos que son burladores, Señor, y no merecen ser parte del cuerpo, Señor. Ayúdanos, Señor, también a guardarnos de toda sensualidad, que nuestra sexualidad como creyentes también modelen a Cristo Jesús. Ayúdanos a tener el decoro santo. En el bendito nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. y amén. Bueno, no olviden, mis amados hermanos de la Casa del Padre, que hoy tenemos nuestros grupos de pastoreo. También estamos estudiando el libro de Nehemías, que ha sido una tremenda riqueza en el Señor. Bueno, somos la Casa del Padre. Una familia para ti. Bendiciones. La, la, la.